No cabe dudas que el Evangelio de San Juan tiene mucho para reflexionar y sin olvidarnos que es un evangelio espiritual, místico y simbólico. Este capítulo sexto en el cual estamos transitando eh, tiene otros aspectos. Hay una expresión de Jesús que dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, y si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo. Esta expresión bajada del cielo, pan bajado del cielo, en la época de Jesús se creía que Jesús también, y Jesús también lo creía, que el cielo era la morada de Dios. Dios estaba allá arriba, en el cielo. Era la época de la cosmología plana, es decir, que existían tres planos: arriba, en el cielo Dios; en el medio, la tierra, los seres humanos, las plantas, los animales; y abajo, en los infiernos, los demonios. Simbólicamente nos expresa que todos venimos de Dios y que es quien nos da la vida de seres espirituales, de hijos de Dios, como es Jesús en plenitud. Y los judíos se preguntaban entonces: ¿cómo puede este hombre darnos a comer de su carne? Pregunta lógica, si se la interpreta literalmente, pero si sabemos que aquí Juan habla espiritual y simbólicamente, tenemos que descubrir qué es lo que quiere significar Jesús. Carne para los judíos es la persona, el ser humano. Y lo principal de una persona son sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, sus enseñanzas. Entonces, comer a Jesús es asimilar y alimentarnos con sus ideas, con sus sentimientos, con sus enseñanzas. En otras palabras, comulgar con Jesús es aceptar las enseñanzas de Jesús y vivirlas y ponerlas en práctica. Ya en el capítulo cuarto, Jesús hablaba de un agua viva que calma la sed. Aquí es el pan de vida que calma el hambre. Dos necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos: sed y hambre, son fisiológicos para poder seguir viviendo. Jesús toma esas realidades naturales que a diario necesitamos para elevarnos y conducirnos a esa realidad superior, a esa realidad espiritual que todos sentimos: las ansias de Dios, los anhelos de infinito, los deseos de trascender en el tiempo y vivir la eternidad, con todo lo que ello significa: verdad plena sin espejismos, amor total sin parcialidad, felicidad sin límites. Otro aspecto a tener en cuenta: de la misma manera que el pan que comemos y el vino que bebemos se hacen carne y sangre de quienes lo comen y beben, así hay que asimilar a Jesús hasta hacerlo nuestro propio ser. Nosotros somos invitados a ser otro Jesús en el tiempo y transmitir con nuestras vidas los sentimientos y enseñanzas de Jesús. Es lo que interpretó claramente Pablo cuando dijo en la carta a los Gálatas: vivo yo, mas no yo, sino que es Cristo, Jesús, quien vive en mí. Eso es ser cristiano, vivir como Jesús. Por eso Él nos dejó un solo mandamiento: ámense como yo los amo. En eso conocerán que son mis discípulos. Nuestra carta de presentación como cristianos es que amamos al prójimo porque en él vemos a nuestro hermano, vemos a un hijo de Dios, vemos que son presencia de Dios. Y a Jesús lo podemos comer simbólicamente cada vez que vivimos sus enseñanzas, principalmente cuando vivimos en el amor en nuestros hogares,
en nosotros mismos, en nuestro ambiente y en lo cotidiano. Esto es comulgar con Jesús. Esto es asimilar sus enseñanzas hasta el punto que sea nuestra propia vida. Comer el pan y beber el vino en su memoria es un símbolo explícito de esa actitud y también de su invitación y de su promesa de vida. Con el tiempo, la Iglesia Católica interpretó e interpreta estas palabras en un lenguaje mítico, es decir, que si Jesús dice que el pan es su carne y el vino es su sangre, es que es de esta forma. Más tarde, la teología interpretó que se produce una transustancialización, es decir, un cambio de sustancia. La sustancia del pan y el vino se transforma en la carne y sangre de Jesús, permaneciendo los accidentes propios del pan y del vino. Esta transustancialización es evidente que no se ve, sino que se tiene que creer. Desde nuestra situación cultural podemos ver que Jesús no está llamando a ninguna creencia, a ningún dogma, sino a una actitud con respecto a Él. Nos está diciendo que debemos adoptar, si queremos, sus enseñanzas y vivirlas. Ser otro Jesús para que el plan del reino de Dios se haga realidad en nosotros y en nuestros ambientes familiares y sociales. No solo es una actitud litúrgica de creencia dentro de la iglesia, sino que es una actitud humana, social, allí donde nosotros vivimos. Con el paso del tiempo prevaleció la actitud litúrgica y se fue perdiendo esta transmisión del deseo de Jesús, hacerlo en su memoria, hacerlo presente a Él.